El sueño de la mariposa, de Xuan Tzu, llevado a una humilde, pero bastante ambiciosa, película de horror de los 80, directa a vídeo. Y aunque sea una película que participe de la estética del Blandy-Blue, el gore, los neones, las luces fluorescentes y todo aquello que se llevaba en la época, en el cine de terror de los 80 comercial, tiene cierta personalidad. La diferencia el hecho de que trate sobre el tema de la parapsicología, la ufología o el estudio de los sueños e incluso reflexionando sobre la muerte. Y de esto trata Monstruos en la Noche o Nightwitch de 1989. Con solo deciros que el reparto reúne a caras bastante conocidas de la serie B de los años 80 y de los 90, como Brian Thompson, el mítico grandullón de Cobra o de Noche de Miedo parte 2, a Clayton Runner de la maravillosa Un chico como todos, o de también maravillosa Lecturas diabólicas, y un par de actrices que son la excusa perfecta para ser desnudadas gratuitamente, como Elizabeth Kaitan y Alicia Das, hermosísimas y prácticamente protagonistas ambas de esta película, mucho más que los hombres. Y esa personalidad que tiene esta película la hacen precisamente mejor que otras de la época. No exactamente. La película no está dirigida con demasiado arrojo visual. Tiene intención de innovar al tratarse de una película de bajo presupuesto, de bastante bajo presupuesto, es pura serie B de videoclub, pero no se aleja demasiado, digamos, de una especie de imitación del cine de Gordon y Yuzna, que no está demasiado inspirada. Eso en la forma y en la estética, ¿vale? No nos innova demasiado en ese sentido. Sin embargo, el guión sí parece que está un poco pensado, es decir, elaborado con cierta inteligencia. Y eso es lo mejor de todo. Aparte, claro, de los brutales efectos especiales de la KNB, que aquí se lucen con un montón de efectos con bleeders, pústulas, palpitantes, montones de baba, insectos reales, por cierto, mezclados con todo tipo de, no sé, ectoplasmas, monstruos. Y en ese sentido la película es muy destacable. Se centra mucho en ese tipo de efectos especiales grotescos que funcionan la mar de bien. Por otro lado, tiene una especie de mezcla original, pero no original porque la película se proponga ser original, sino porque casi por accidente, al ubicarse la película en una especie de desierto, una especie de cabaña destartalada en medio de un desierto, cuyos indígenas locales tuvieron experiencias con ovnis, con fenómenos paranormales y con monstruos salidos de a saber dónde. Gracias a ese exotismo, la película la podemos elevar bastante por encima de lo que es la media de cine de horror de serie B directo a vídeo. Y esa estética casi de western, que acompaña una banda sonora medio country, para acentuar ese tono de western extraño en medio de una película muy moderna, sobre parapsicología, con ectoplasmas, con monstruos, con sueños, con estudiantes trasnochados, con profesores locos y ayudantes aún más locos y psicópatas. Claro, ese ambiente, la verdad es que no es llamativo porque sí. El diseño de producción es del mismísimo Robert Burns de La Matanza de Texas, del director artístico de La Matanza de Texas, y tiene ese estilo que también repitió en Aullidos, de Joe Dante, de cabañas muy viejas, llenas de mugre y cadáveres escondidos.
Así que no es una peli cualquiera. Ahora mismo está reconocida como una de las grandes películas de terror de serie B de culto de aquella época, sin que sea para echar cohetes, ¿vale? No es una grandiosa película, no se trata de ninguna obra maestra, sino de, como he dicho al principio, de una muy humilde película con un guión bastante ambicioso, que no quiere parecerse a lo de siempre. Que tiene elementos de lo de siempre, sus efectos especiales hipersangrientos, sus lucecitas de colores, sus damiselas en apuros y en pelotas, de muy muy buen ver, los chicos idiotas y demás elementos bien reconocibles por el aficionado. Lo que aquí cuenta, aparte de esos efectos especiales, que, insisto, son muy, muy convincentes, es de los mejores trabajos de la KNB de la época, muy elaborados, sin ser demasiado caros, es esa voluntad de querer plantear una historia alrededor de la ufología o la parapsicología, y a partir de ahí meter todos esos elementos tópicos. En un momento dado, en el nudo de la historia, se nos quiere engañar un poquito, se nos quiere hacer creer que estamos ante una película de paranoia ovni, de invasión ovni, de monstruos alienígenas, que gracias a una especie de línea magnética que los estudiantes perfilan en esa cabaña destartalada en la que están haciendo experimentos, en la que están invocando a una especie de entidad ectoplásmica y que va a poner a prueba sus temores, que va a poner a prueba sus sueños, pero no es que lo logre demasiado, porque la historia se vuelve demasiado confusa a medida que avanza. No nos está importando demasiado qué es lo que está ocurriendo, porque lo estamos viendo como una especie de sueño, de paranoia, que ha inundado a todos los personajes, que está poseyendo a todo el mundo, que no sabes quién está fingiendo, no sabes quién está soñando, no sabes realmente qué está pasando, ¿no? Todo es muy confuso y todo está como muy deshilachado. Como digo, eso no nos importa, porque estamos disfrutando de un buen montón de efectos especiales la mar de convincentes, con esa loca mezcla de horror ochentero moderno, de neones y luces fluorescentes, con western y una estética muy macabra, al puro estilo Matanza de Texas. Y bueno, y también tenemos esos numeritos medio sexuales, morbosos, también gratuitos, sobre todo de la que se va volviendo cada vez más y más protagonista, que es Alicia Das. Cuando la vi en su día, por ahí la tengo en VHS, en su primera edición de videoclub, con esa portada tan impactante, donde veíamos a uno de sus protagonistas, Brian Thompson, con esas pústulas y completamente mutilado. Me sorprendió bastante, sobre todo el final, que no me lo esperaba, me gustó eso, porque me pareció muy diferente. Yo estaba viendo una película que me estaba sonando a más de lo mismo, un poco más rara de lo habitual, pero me di de bruces con una película más original de lo que hubiera imaginado nunca. Y me pareció bastante genial ese final. Ahora, visto hoy, ya te lo ves un poco venir, ya se ha hecho muchas veces, anteriormente también se había hecho, pero yo en aquella época de adolescente no había visto tanto como he visto ahora, así que me sorprendió bastante. Aún así, no deja de sorprender, no deja de ser un final que no solo sorprende, porque si te pilla desprevenido te puede sorprender, sino porque es muy distinto a una película de ese calado, a una película que viene de esos ambientes de videoclub, ¿no? En absoluto es una película que te esperas por su tono. Hoy, como he dicho antes, es una película de culto, es una muy pequeña película de culto, una muy humilde película de culto y muy, muy reivindicable. Por eso hago este vídeo, es una película que si no habéis visto tenéis que verla. Y también hago este vídeo porque no la he vuelto a ver en su edición pésima de DVD que sacó Manga Films
en España, no. Porque era prácticamente un VHS, un ripeo de VHS, y si no lo era, cerca estaba. Tiene una calidad bastante mala, con el formato recortadito en 4 tercios y tal. He visto recientemente una copia en Blu-ray de esta película. Es un masterizado de 4K y es fabuloso, es una gozada. Jamás hubiera imaginado que la vería de esta guisa, esta película. Qué maravilla, qué gozada. Unos negros perfectos, un grano justo, un sonido sin compresión, es un PCM, es un Dolby Digital 2.0, aunque yo me la he visto en mi home cinema con así haciendo truquitos de DTS 5.1 y os aseguro que el sonido es espectacular. Es mucho mejor la imagen, pero el sonido también es muy bueno. Puedes oír esos insectos que van por detrás en los surround y tal. Está de putísima madre, la verdad es que se disfruta muchísimo. Y claro, verla por primera vez en su formato panorámico, 1.78 creo que es, y con esa nitidez, ver ese brillo en las babas de los efectos especiales, ver esos colores tan vivos, claro, ha sido una experiencia, la verdad. Y por eso mismo, a ver si localizáis esta copia en Blu-ray, que es totalmente maravillosa, y le echáis un vistazo si no la habéis visto, porque es una película que realmente merece la pena. Es de lo mejorcito de finales de los 80, sin estrenar en cines.